Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Espero que todos estén bien. Desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, me llamo Orlando Rodulfo y quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 85 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Un pecado tan cargado, ve a Dios en confesión y de él ya perdonado, tú tendrás la salvación. Oh, no hagas más demora, a Jesús amigo ve, Él te salvará ahora, si tú vas a Él por fe. Quisiera leer unas escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 14, desde el versículo 1. El título dice: necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. En Lucas 24, voy a abreviar desde el versículo 44. Y les dijo, fue el Señor que les dijo después que resucitó: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo y amiga que todavía no eres salvo, tienes otra nueva oportunidad de escuchar el mensaje. Siempre Dios lo da al pecador y Él lo va conduciendo al Señor Jesucristo. ¿Sabe? La salvación, dice la Escritura, pertenece a Dios y al Cordero. Y dice que la misma Escritura en el libro de los Romanos que Dios tiene misericordia, porque no es de quien quiera ni de quien corra, sino es de quien Dios tenga misericordia. Aún la fe viene de parte de Dios. Todo ser humano aquí nace pecador. Hay unos que tienen la dicha de crecer en hogares de padres cristianos, pero aún así, si Dios no obra en el corazón de ellos, les despierta su conciencia,
ellos no van a entender el mensaje de salvación. No lo van a entender porque es Dios que tiene que obrar. Aquí el salmista dice unas grandes verdades. Y el mismo Señor, cuando resucitó aquí, está diciendo que aquí en el versículo 44, y le dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los profetas profetizaron sobre la muerte del Señor, su sepultura y resurrección, y la causa de su crucifixión fuimos nosotros, todos los pecadores, como dice la Escritura en Romanos, que la salvación era al judío primeramente, y después, porque para la salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Primero el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero todos eran pecadores, porque la misma palabra está señalando aquí el salmista. En este salmo habla sobre las profecías del Señor, sobre los cumplimientos. Se cumplieron muchas profecías en la crucifixión, en su resurrección, pero vemos aquí que nosotros fuimos la causa de su muerte. Y la misma nación judía y la nación hebrea. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muchas personas pueden decir, creo en Dios, y nosotros sabemos que hay un Dios creador, pero el salmista dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Con estos hechos, un pecador está dando a entender que no hay un Dios, porque no tienen un Dios a quien temerle, porque no le pueden obedecer. ¿Por qué? Porque su condición de su corazón es de continuamente hacer el mal. Lo dice en el libro de Génesis. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ningún ser humano hace el bien. Algunos pueden vivir una vida moral tal vez rectamente buena, pero aún así son pecadores, no hacen lo bueno. Y con los hechos niegan a Dios, como dice aquí el salmista. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, no tienen temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, el pecador, cuando obedece, lo primero que va a obedecer es buscar la salvación de su alma, y ahí está reconociendo que sí hay un Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ninguno busca a Dios. La persona empieza a degustar los deleites temporales en esta esfera terrenal, a lo que empieza a crecer y ve al mundo y lo quiere, como que quisiera tragarse todo el mundo y practicar todas las prácticas mundanas que hay en él. Por eso nadie busca a Dios. Dios es el que toma la iniciativa de buscar al pecador para ser conducidos al Señor Jesucristo en este periodo de gracia. Por eso ninguno puede decir que no peca y decir que es justo. No, porque la misma palabra de Dios lo señala, y no es nada más. Lo señala en muchas escrituras, en el Salmo 53, lo señala en el libro de los Romanos.
Si nosotros decimos que nadie peca, entonces el Señor no fuese venido a este mundo a morir por nosotros los pecadores. Él vino a este mundo a cumplirse lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos. Si yo quisiera predicarte sobre la obra de la cruz, sobre la salvación, y no tuviera el resto de los demás libros de la Biblia y tuviera nada más los salmos, yo te puedo presentar sencillamente la obra de la cruz y la salvación en el Señor con el libro de los salmos. Con el libro de los salmos te puedo llevar a los principios del Génesis, te puedo llevar a lo que es el hombre y por lo que él pasa por el proceso de la muerte a causa de su pecado. En este libro de los Salmos, este salmista David reconoció sus pecados delante de Dios. Él reconoció que aún desde el vientre de su madre, él fue concebido en pecado. Era un pecador. Esto lo hace entender Dios, porque la fe viene aún de parte de Dios. Cuando nosotros vemos la escritura, cuando Moisés hizo todos esos milagros sobre las plagas a Egipto, el faraón pudo ver y pudo testificar y ver el poder de Dios. Y Dios fue el que él endureció su corazón, porque era, como dice la escritura aquí, estaba en necedad. Dice la necedad y corrupción del hombre en el pecado. Y él pudo ver todo y él endureció su corazón. Y cuando termina la última plaga, dice, Dios le endureció el corazón a él. Porque Dios puede endurecerle el corazón a un pecador que rechaza y vive en su necedad. Como vemos el caso de aquel que empezó a hacer los graneros. Y dice la escritura, él decía, alma, alma, regocíjate, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Alma, alma, muchos bienes tienes. Él sabía que tenía un alma. Y no dudo que también conocía el plan de salvación por los profetas. Porque para ese tiempo ellos oían a los profetas. Entonces vemos que la escritura dice, Dios necio, le dijo necio, porque estaba en su necedad, igual que aquel rico que murió y fue al lugar de condenación, y Lázaro, al pobre, que era pobre, está en el cielo. Entonces niegan a Dios con sus hechos. Entonces vemos, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice el necio en su corazón. Entonces vemos que abajo no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen paz, y no invocan a Jehová. La persona, para poder invocar el nombre del Señor, para poder ser salvo, tiene que poder comprender que es un pecador. Solamente Dios puede hacerle entender esa gran verdad. Que tenga misericordia de usted. Si usted todavía no es salvo, calámele al Señor y dígale que le haga entender el plan de salvación, que usted desea ser salvo, porque Él conoce cada uno de nuestros mínimos pensamientos. Él sabe cuando la persona escucha el plan de salvación. Él sabe si usted lo está rechazando abiertamente o si lo está poniendo trabas y está en su necedad. Puede perder su alma, su límite de días y tiempo aquí en esta tierra. La persona no sabe de qué va a morir. Hay personas que han muerto hasta durmiendo, se han atragantado o se han caído de la cama, se han dado un mal golpe o ha venido un terremoto y le cayeron encima las paredes, algo de cualquier manera, porque nosotros estamos en un cuerpo muy frágil y que puede ver y va a haber corrupción. El del Señor no vio corrupción. Entonces vemos que no invocan. Cuando Dios despertó mi conciencia,
¿sabe? Había una preocupación muy grande en mi corazón que yo no se la puedo describir. Era como que tuviera la muerte al frente y deseaba ser salvo, pero la escritura dice que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche comprendí que Él murió por mí y que fue sepultado y resucitó, porque entendí en mi corazón que Él murió, que yo fui causa de lo que a Él le sucedió ese día, a ese grande hombre que pisó la tierra, nuestro precioso y amado Salvador. Él es mi Salvador. Yo no podía resolver mi problema con Dios por mis propios medios. Él me humilló, me llevó a humillarme, como le pasó al rey Nabucodonosor. Era soberbio y Dios lo humilló. Y yo me humillé delante de Él y clamé por salvación. Invoqué el nombre del Señor y esa noche fui salvo a las 11 de la noche. Nunca se me olvide esa experiencia de salvación. Ojalá usted, su corazón se compunja y ese es el momento que usted puede ser salvo, humillándose delante de Dios, creyendo en el Señor. Entonces vemos que nosotros tenemos esperanza. De nosotros se burlan, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Nuestra esperanza y nuestro amado Salvador. De nosotros se burlan, pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros morimos y nuestros cuerpos van al sepulcro, pero nuestras almas van ahí de inmediatamente con el Señor. Y si el Señor viene y nuestros cuerpos están en el sepulcro, de ahí van a ser levantados. ¿Tú crees esto? Yo lo creo de todo corazón, que si yo llegase a morir, mi cuerpo va para la tumba, pero un día Él lo va a resucitar, lo va a transformar a semejanza del de Él. Pero tú no tienes esa esperanza, te burlas, tal vez estás como estos que están aquí, que se burlaban. No había temor de Dios en los ojos de ellos, pero Dios estaba observando todo, como dice en esta: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El Señor sufrió por tu culpa y por mi culpa. Aquí se cumple una profecía en este salmo, en el siguiente salmo, dice: porque no dejará que mi alma en el Señor, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Nosotros vamos a ver corrupción. El Señor nos mandó a nosotros a predicar el mensaje de salvación, pero nosotros somos salvos, pero nosotros vamos a morir, porque nosotros somos pecadores, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El mismo salmista que escribió estos salmos lo dice en Hechos 13. David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, pero su alma está con el Señor. Entonces, en el Salmo, aquí vuelve a repetir lo del Salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. El Señor no vio corrupción. El Señor entregó su vida por la de nosotros. El mismo Señor le enseñó a los discípulos en su ministerio terrenal que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso se cumplió en el Señor. Y otras escrituras que se van a cumplir es el arrebatamiento, porque el Señor va a venir en las nubes y nos va a sacar de aquí. Y también se van a cumplir después profecía en la nación de Israel, porque lo dicen en el mismo versículo 7 de este Salmo 14, o que el Señor va a sentar su pie en el monte de Sión, allá cuando Él venga después del arrebatamiento a reinar aquí en la tierra, allá a donde está su pueblo,
reunido su pueblo, su nación, la nación judía. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La salvación es una obra divina, es poder de Dios. Nosotros no podemos salvar a ninguno. Ojalá Dios tenga misericordia de usted, porque el Señor es el que puede ayudarle a que usted pueda comprender el mensaje del Evangelio, que pueda comprender que está perdido y que si usted muere en sus delitos y pecados, su alma va a la condenación eterna para el día, para estar en ese lugar de tormento, para algún día ser sacado y juzgado en el gran trono blanco y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Y les dijo, está escrito, que así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento para perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. Usted tiene oportunidad de ser salvo porque la puerta no se ha cerrado. Dios es el que señala que todos somos pecadores. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Alcanza tú la salvación para que puedas ser justificado con Dios, y aprovecha el tiempo de esta gracia, porque este periodo de gracia en cualquier momento se cierra la puerta y no van a tener más oportunidad de ser salvos. Que el Señor te pueda ayudar.